El niño y el tigre. El aire de la mañana estaba cargado de humedad y la niebla se aferraba a los rincones oscuros del zoológico como si tratara de evitar la salida del sol. Caminaba por los senderos en silencio, escuchando el crujido de la grava bajo mis pies. Las jaulas estaban en calma, los animales dormían o se movían perezosamente en sus recintos. Era mi rutina diaria, hacer el recorrido antes de que llegaran los visitantes, asegurándome de que todo estuviera en orden. No había sido un buen mes. Varios incidentes extraños habían sacudido el zoológico y el personal estaba nervioso. Habíamos perdido un par de animales, de maneras que no podíamos explicar. Simplemente desaparecían, como si se hubieran desvanecido en el aire. No había señales de fuga, no había rastros, ni siquiera en las cámaras de seguridad. Ese día, sin embargo, algo más llamó mi atención. Al llegar al recinto del tigre, un niño estaba de pie junto a la verja. No había ningún adulto con él, lo cual era extraño a esa hora de la mañana, antes de la apertura oficial. Se mantenía quieto, con las manos aferradas a los barrotes, observando al tigre con una intensidad inusual. El tigre, por su parte, estaba igualmente inmóvil. Había algo en la manera en que el niño y la bestia se miraban que me incomodó. Normalmente, el tigre no mostraba interés por los humanos, su mirada era siempre distante, casi despreciativa. Pero ese día, sus ojos estaban fijos en el niño, como si lo estuviera estudiando, como si lo reconociera. ¿Qué haces aquí?, pregunté, acercándome al niño con cautela. No respondió al principio. Simplemente siguió mirando al tigre, con una expresión en su rostro que no pude descifrar. Finalmente, sin apartar la vista, murmuró: «Vine a ver a mi amigo». Eso me detuvo en seco. No sabía qué decir. No había ni rastro de duda en la voz del niño. Se refería al tigre como si fuera una persona, como si tuvieran algún tipo de relación que yo no podía entender. «No deberías estar aquí solo», le dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Dónde están tus padres?». El niño finalmente se volvió para mirarme y por un momento tuve la impresión de que algo en sus ojos no estaba bien. Eran demasiado oscuros, demasiado profundos, como si llevaran consigo una sombra que no pertenecía a un niño. «Están en casa», dijo con indiferencia. «Pero tenía que venir». Él me llamó. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Quién lo había llamado? ¿El tigre? La idea era ridícula, pero algo en el tono del niño me hizo dudar de mis propias percepciones. «Vamos, te llevaré a la entrada». «No puedes quedarte aquí», insistí, extendiendo la mano hacia él. Pero antes de que pudiera hacer algo, el tigre soltó un gruñido bajo, profundo y vibrante, que resonó en el recinto. Fue un sonido de advertencia, un recordatorio de su poder. Y entonces, para mi horror, el niño hizo algo que me dejó sin aliento. Se volvió hacia el tigre y con una voz serena, casi dulce, le dijo: «No te preocupes. Todo está bien». El tigre inclinó la cabeza ligeramente, como si hubiera entendido. No había agresividad en su mirada, solo una calma inquietante, como si la presencia del niño lo hubiera apaciguado. Era como si, de alguna manera, ese niño tuviera control sobre la bestia. Finalmente, tomé la mano del niño y lo llevé de regreso a la entrada del zoológico, donde esperaban sus padres, angustiados y al borde de las lágrimas. No parecían preocupados por el hecho de que su hijo hubiera estado solo en el recinto del tigre, lo cual me sorprendió. No hicieron preguntas, no regañaron al niño, solo lo abrazaron con fuerza. Mientras se alejaban, miré hacia atrás, hacia el tigre. Estaba observando la escena con una intensidad inusitada. Algo estaba terriblemente mal. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. El tigre había comenzado a comportarse de manera extraña, negándose a comer y paseándose de un lado a otro de su jaula como un animal enjaulado. Sus ojos, antes llenos de una serenidad salvaje, ahora parecían llenos de una especie de desesperación contenida. Pero eso no fue lo peor. El niño regresó al zoológico una y otra vez, siempre solo, siempre al mismo lugar. Y cada vez que lo hacía, el comportamiento del tigre se volvía más errático. Los otros empleados comenzaron a notar el cambio,
pero no podían entenderlo. Algunos incluso sugirieron que el tigre estaba enfermo, que algo en su mente se había quebrado. Sin embargo, yo sabía que no era solo el tigre el que había cambiado. El niño también parecía diferente cada vez que lo veía. Había una madurez prematura en sus ojos, una sabiduría que no debería estar allí. Se movía con una seguridad que no era normal en un niño de su edad, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Comencé a vigilar al niño en secreto, siguiendo sus movimientos por el zoológico. Me di cuenta de que no solo visitaba al tigre, sino que también se detenía en otros recintos, observando a los animales con la misma intensidad. Y cada vez, los animales respondían de manera similar, volviéndose más inquietos, más perturbados. Un día, decidí confrontarlo. Lo encontré en el recinto del leopardo, mirando fijamente al animal mientras éste lo devolvía la mirada con un brillo extraño en los ojos. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, manteniendo mi voz baja pero firme. El niño no se inmutó. Simplemente me miró con esa mirada oscura que comenzaba a obsesionarme. Estoy hablando con ellos, dijo con naturalidad. Ellos entienden. ¿Entienden qué? El niño sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Que están atrapados. Que quieren salir. Y yo les prometí que los ayudaría. Sentí un nudo en el estómago. No podía ser real. Era solo un niño, no podía estar hablando en serio. Pero algo en la manera en que lo dijo me hizo dudar de nuevo. ¿Cómo piensas ayudarlos?, pregunté, tratando de mantener la calma. El niño se encogió de hombros. No lo sé todavía. Pero ellos me lo dirán cuando estén listos. Esa noche, me costó dormir. No podía quitarme de la cabeza las palabras del niño. Algo en su tono, en la certeza con la que hablaba, me perturbaba profundamente. Pasaron los días y la situación en el zoológico continuó deteriorándose. Más animales comenzaron a mostrar comportamientos inusuales. Algunos se volvieron agresivos, otros cayeron en una especie de letargo inexplicable. Los veterinarios no encontraban ninguna causa física para el cambio, y yo no podía sacudirme la sensación de que el niño estaba de alguna manera involucrado. Finalmente, tomé la decisión de hablar con el director del zoológico. Le conté todo lo que había visto, todo lo que había sentido. Me miró con escepticismo, como era de esperar, pero noté un atisbo de preocupación en sus ojos. No podemos culpar a un niño por esto, dijo finalmente. Los animales están reaccionando a algo, pero no creo que tenga nada que ver con él. Insistí en que había algo más, que no era solo coincidencia que el niño estuviera presente cada vez que los animales mostraban esos comportamientos. Pero el director no estaba convencido. Me pidió que dejara de vigilar al niño, que me concentrara en mis tareas habituales. A regañadientes, acepté. Pero no pude evitar seguir observando, aunque fuera desde las sombras. Y entonces, ocurrió lo inevitable. Era una mañana fría, más fría de lo habitual, cuando llegué al zoológico. Inmediatamente supe que algo estaba mal. Había un silencio extraño en el aire, un vacío inquietante donde debería haber ruido y movimiento. Corrí hacia el recinto del tigre, el corazón martillando en mi pecho. Cuando llegué, vi lo que más temía. La jaula estaba abierta y el tigre había desaparecido. Mi mente se llenó de un terror primitivo. No podía ser cierto. No había manera de que el tigre pudiera haber escapado sin ayuda. Y lo peor de todo, supe que el niño estaba involucrado. Me dirigí al lugar donde solía encontrarlo, cerca del recinto del leopardo. Y allí estaba, de pie, mirando fijamente a algo en la distancia. ¿Qué has hecho?, grité, sin poder contener el pánico en mi voz. El niño se volvió lentamente hacia mí, su expresión imperturbable. Lo que tenía que hacer, respondió con calma. Ellos me dijeron que era hora. ¿Dónde está el tigre?, insistí, sintiendo que mi control se desmoronaba. El niño señaló hacia el bosque que rodeaba el zoológico. Está libre ahora. Todos lo estarán pronto. No supe qué hacer. El niño hablaba con una certeza que me aterrorizaba. No era el mismo niño que había visto por primera vez. Algo oscuro, algo antiguo, parecía haberse apoderado de él. Corrí hacia la oficina del director, mi mente en caos. No podía dejar que los otros animales escaparan, no podía permitir que ese niño cumpliera su propósito, lo que fuera que eso significara. Pero cuando llegué, el director ya estaba allí, rodeado por el personal del zoológico, todos con expresiones de incredulidad y miedo. El tigre, empecé a decir,
pero el director me interrumpió. No es solo el tigre, dijo, su voz temblando. Han escapado todos. Las palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Sabía que era verdad. El niño había cumplido su promesa, había liberado a las bestias. Y ahora estaban fuera, en el mundo, llevándose con ellas la oscuridad que él había desatado. La última vez que vi al niño, estaba de pie junto a la verja del zoológico, mirando hacia el horizonte. No había emoción en su rostro, solo una serenidad inquietante, como si supiera que había hecho lo correcto. Nunca supe qué era realmente ese niño, si era humano o algo más. Pero lo que sí sabía era que había dejado una marca en el mundo, una marca que nunca podría borrarse. Y mientras el sol se ponía ese día, supe que la oscuridad que él había traído nunca se disiparía del todo. Los animales nunca fueron encontrados, ni el tigre ni los otros. El zoológico cerró poco después, con una reputación manchada por el misterio y el horror. Y yo, me quedé con los recuerdos de aquellos días, con la certeza de que lo que había visto no tenía explicación, que había sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. Pero lo que más me perturbaba era saber que el niño seguía ahí fuera, en algún lugar. Esperando. Observando. Y que, tarde o temprano, encontraría otro lugar donde llevar su oscuridad y liberar a sus amigos una vez más. El animal que nunca duerme. El primer día que lo trajeron, hubo una sensación de incomodidad en el aire. El zoológico había recibido a muchos animales a lo largo de los años, pero ninguno como este. Su llegada fue discreta, casi clandestina. Un pequeño grupo de empleados, yo entre ellos, se reunió para ver la jaula ser descargada del camión. Había algo extraño en la manera en que la caja estaba sellada, sin ventanas, sin agujeros para respirar. Solo una oscuridad cerrada, como si algo dentro estuviera reteniendo más que un simple animal. Cuando finalmente abrieron la caja, una especie de silencio pesado cayó sobre nosotros. Era como si el propio sonido se hubiera detenido, esperando lo que saldría de ese encierro. Y allí, en la penumbra, apareció una figura que no parecía pertenecer a este mundo. Era grande, más grande de lo que imaginábamos, y su pelaje era de un color negro tan profundo que absorbía la luz. Sin embargo, lo más inquietante eran sus ojos. No eran los ojos de un animal, sino algo más, algo que no pude comprender en ese momento. Había una inteligencia en ellos, una chispa de conciencia que no debería estar allí. Me observó, y durante un momento que pareció una eternidad, sentí que me estaba leyendo, explorando cada rincón de mi mente. ¿Qué es exactamente? Pregunté en voz baja, sin apartar la vista de esos ojos. El encargado, un hombre llamado Ramírez, se encogió de hombros. Parecía nervioso, sudaba a pesar del frío de la mañana. Es un espécimen raro, ni siquiera tiene nombre científico. Vino de una región remota, casi desconocida, en lo profundo de la selva. Se supone que es una especie de felino, pero nadie está seguro. Es diferente. Diferente no era suficiente para describirlo. Ese animal era otra cosa, algo que no debería existir. Pero no lo dije en voz alta. Nadie lo hizo. Todos estábamos demasiado ocupados fingiendo que era solo un día más en el zoológico. Al principio, lo colocaron en un recinto provisional, lejos de las áreas principales del parque. No era por precaución, o al menos no oficialmente. Era más como si quisieran esconderlo, mantenerlo fuera de la vista. Pero el animal, en su nuevo espacio, no parecía en absoluto incómodo. Al contrario, se movía con una gracia silenciosa, como si ya conociera cada rincón de ese lugar. Y entonces comenzaron las cosas extrañas. El primer indicio fue cuando uno de los cuidadores nocturnos mencionó, casi de pasada, que el animal nunca dormía. Lo dijo con una risa nerviosa, como si fuera una broma, pero la inquietud en su voz era palpable. Lo he visto toda la noche, no cierra los ojos. Solo se queda ahí, mirándome, como si supiera que estoy observándolo. Es perturbador. Al principio, no le dimos importancia. Los animales tienen patrones de sueño extraños, después de todo. Pero luego todos comenzamos a notarlo. Día tras día, hora tras hora,
esos ojos permanecían abiertos, siguiendo a cada persona que se acercaba, ya fuera un empleado o un visitante. Siempre observando, siempre alerta, nunca, ni por un momento, parecía relajarse. Comenzamos a llamarlo el vigilante entre nosotros, medio en broma, medio en serio. Nadie quería admitir lo incómodos que nos hacía sentir. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más difícil era ignorar lo que estaba sucediendo. Fue alrededor de la segunda semana cuando desapareció la primera persona. Era uno de los cuidadores, un hombre mayor que trabajaba con nosotros desde hacía décadas. No era del tipo que simplemente desaparecía sin avisar. Su ausencia no se notó de inmediato, era fácil pensar que tal vez había tomado un día libre sin avisar. Pero cuando no regresó al día siguiente y al siguiente, comenzamos a preocuparnos. El día después de su desaparición, fui a revisar el recinto del vigilante. Algo me impulsó a hacerlo, una sensación que no pude definir. Al acercarme a la jaula, lo vi de pie en su rincón habitual, mirándome con esos ojos insondables. Pero esta vez, había algo más. Había una especie de satisfacción en su mirada, una satisfacción que me hizo estremecer. Me acerqué a la jaula, observándolo con detenimiento. No había señales obvias de que algo estuviera mal, pero no pude evitar sentir que el animal sabía algo que nosotros no. Esa noche, me quedé hasta tarde, esperando que el cuidador nocturno llegara. Quería hablar con él, entender si había notado algo extraño, pero cuando llegó, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. No puedo hacerlo más, me dijo. Ese animal está jugando con nosotros. Lo siento en mis huesos. No es natural, no debería estar aquí. Le pedí que me contara más, pero se negó. Simplemente se fue y no volvió al día siguiente. Nadie volvió a saber de él tampoco. Ahora eran 2 personas desaparecidas y la tensión en el zoológico comenzó a crecer. Algunos de los empleados sugirieron llamar a las autoridades, pero otros lo descartaron, temiendo el tipo de atención que podría atraer. Después de todo, ¿cómo explicar que creíamos que un animal, uno que nunca dormía y parecía tener ojos humanos, estaba relacionado con las desapariciones? Decidimos que alguien debía quedarse con el vigilante durante la noche, para observarlo, para ver si había alguna conexión con las desapariciones. Por alguna razón que aún no entiendo, me ofrecí como voluntario. Tal vez fue una especie de curiosidad morbosa, o tal vez simplemente quería respuestas. Esa noche, me instalé en una pequeña cabaña junto al recinto. Tenía una vista clara de la jaula y el vigilante estaba, como siempre, observando. Traté de mantener la calma, convenciéndome de que no había nada sobrenatural en él, que todo esto era solo una coincidencia. Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Sentí su mirada sobre mí, como si atravesara la oscuridad. Intenté leer, ver algo en mi teléfono, pero no podía concentrarme. Era imposible ignorar la presencia del animal, y entonces, cerca de la medianoche, lo vi. Movió su cabeza ligeramente, como si hubiera escuchado algo que yo no podía oír. Se levantó y comenzó a caminar por el recinto, sus ojos brillando en la oscuridad. Se detuvo frente a la reja, mirando hacia la cabaña. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía apartar la vista de él, y cuando finalmente lo hice, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada allí, solo la oscuridad. Sin embargo, el aire estaba cargado, como si algo invisible estuviera mirándome. Decidí salir, quería confrontar al animal, o tal vez solo necesitaba alejarme de esa cabaña. Cuando salí al aire fresco, la sensación de ser observado se intensificó. Pero no era solo el vigilante. Algo más estaba allí, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Me acerqué a la jaula y allí estaba, de pie frente a mí, observando. Por un momento, no supe qué hacer. Entonces, vi que había algo en el suelo, algo pequeño y brillante. Me agaché para recogerlo, y cuando lo tuve en mis manos, me di cuenta de que era un anillo. Un anillo que pertenecía al cuidador que había desaparecido. Mi mente se tambaleó ante la comprensión. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Era una especie de mensaje? ¿Una advertencia? Miré al vigilante, buscando respuestas en esos ojos, pero solo encontré ese mismo brillo inquietante, esa inteligencia que no pertenecía a un animal. De repente,
Todo el recinto pareció volverse más oscuro, más frío. Sentí una presencia a mi alrededor, como si algo invisible me estuviera acechando. No había sonidos, ni movimientos, solo una presión en el aire que me hacía difícil respirar. Intenté retroceder, pero algo me detuvo, algo que no podía ver ni entender. En ese momento, supe que el vigilante no era solo un animal. Era algo más, algo que había traído consigo la oscuridad. Y esa oscuridad ahora me rodeaba, atrapándome en un lugar donde no había escapatoria. Grité, pero no hubo respuesta. Me encontraba solo, rodeado por una presencia invisible que se apoderaba de cada rincón de mi mente. Y en medio de esa oscuridad, el vigilante me observaba, sus ojos brillando con una satisfacción que solo pude interpretar como triunfo. No recuerdo cómo llegué a la mañana siguiente. Solo sé que cuando los primeros rayos de sol entraron en la cabaña, me encontré tendido en el suelo, temblando de frío y miedo. El anillo aún estaba en mi mano, pero la sensación de oscuridad había desaparecido. Me levanté, tambaleándome, y me acerqué al recinto. El vigilante seguía allí, mirándome como siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Algo que no había visto antes. Una especie de reconocimiento, como si supiera que ahora entendía su verdadero propósito. No volví a la cabaña esa noche, ni ninguna otra. De hecho, dejé el zoológico poco después. No podía soportar la idea de estar cerca de ese animal, de esos ojos que habían visto más de lo que yo jamás podría comprender. El zoológico cerró un par de semanas después, tras más desapariciones y la creciente presión del público. Nadie supo nunca qué pasó realmente con las personas desaparecidas y el vigilante fue trasladado a un lugar desconocido, su destino tan oscuro como su origen. Pero yo sé la verdad. Sé que no era un animal normal, sé que lo que sea que era, sigue ahí fuera, esperando, observando. Y sé que algún día encontrará otro lugar, otra víctima, y la oscuridad que trajo consigo volverá a expandirse, envolviendo todo a su paso. Y lo peor de todo es que sé que nunca dejará de observar. Nunca. La exhibición privada. Siempre he tenido un extraño gusto por lo macabro y lo desconocido, algo que mis amigos nunca entendieron del todo. Así que, cuando recibí una invitación para una exhibición privada en un zoológico que supuestamente albergaba criaturas únicas en el mundo, no pude resistirme. No era cualquier zoológico, sino uno ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de una densa vegetación y envuelto en una especie de misticismo que parecía atraer a los curiosos y alejar a los sensatos. La invitación llegó sin remitente, solo un sobre negro con letras plateadas que indicaban la fecha y la hora exacta de la exhibición. No había dudas en mi mente, iba a asistir. Convencí a algunos amigos para que me acompañaran, prometiéndoles que sería una experiencia inolvidable. Lo que no les dije es que ya había oído rumores sobre ese lugar, un zoológico que no figuraba en ningún mapa, que no tenía página web ni presencia en redes sociales. Era como si solo existiera para quienes lo buscaban, para aquellos lo suficientemente intrépidos o necios como para cruzar sus puertas. Esa noche, nos encontramos en la entrada del zoológico a la hora indicada. Las grandes puertas de hierro estaban abiertas, pero no había ningún guardia, ni luces, ni señales de vida. Solo el sonido lejano de la selva que rodeaba el lugar, el crujir de las ramas y el canto de las cigarras nos acompañaban mientras cruzábamos el umbral hacia lo desconocido. La entrada nos condujo a un amplio patio central. A pesar de la oscuridad, las sombras de las jaulas y recintos eran claramente visibles bajo la tenue luz de la luna. Esperábamos ver los típicos animales exóticos, leones, tigres, elefantes, pero todo lo que vimos fueron jaulas vacías y caminos desiertos. Empezamos a preguntarnos si alguien más había recibido la misma invitación o si éramos las únicas personas estúpidas que habían aceptado la oferta. Después de un tiempo de explorar, un hombre alto, vestido con un traje impecable, apareció de la nada. Su presencia era perturbadora, con su cara pálida y ojos oscuros que parecían absorber la luz. Se presentó como nuestro guía, aunque nunca mencionó su nombre. «Bienvenidos a la exhibición oculta», dijo con una voz tan suave como el viento. «Lo que están a punto de ver no se encuentra en ningún otro lugar del mundo.
Les garantizo que esta noche cambiará sus vidas para siempre. Nadie dijo nada, pero la inquietud se hizo palpable entre nosotros. El guía nos condujo por un sendero que se adentraba más en el zoológico. A medida que caminábamos, el aire se volvía más denso y el silencio del lugar empezaba a pesarnos en los hombros. No pude evitar notar que las jaulas estaban cada vez más deterioradas, como si hubieran estado allí por décadas sin ningún cuidado. Nos detuvimos frente a un gran edificio, uno que no parecía pertenecer al resto del zoológico. Era de concreto gris, sin ventanas, con una única puerta de metal oxidado. El guía la abrió sin esfuerzo y nos invitó a entrar. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió por completo. Dentro, la temperatura era mucho más fría y el olor a humedad y descomposición llenaba el aire. Lo que verán a continuación es el resultado de años de investigación y experimentación, anunció el guía mientras caminábamos por un largo pasillo iluminado solo por una tenue luz roja. Estas criaturas no son naturales, ni siquiera son de este mundo. Son el legado de un hombre que dedicó su vida a crear lo imposible. Llegamos a una sala amplia, con vitrinas alineadas en las paredes y jaulas en el centro. Las luces se encendieron automáticamente, revelando lo que había dentro de cada una de ellas. Lo que vi me dejó sin aliento. En las vitrinas había criaturas que desafiaban toda lógica y razón, animales con miembros deformes, ojos múltiples y cuerpos que parecían haber sido arrancados de pesadillas. Cada uno de ellos parecía estar en un estado de animación suspendida, flotando en un líquido viscoso. Las jaulas, por otro lado, contenían seres que parecían más humanos que animales, pero algo en ellos estaba terriblemente mal. Uno de ellos, que estaba sentado en el fondo de su jaula, levantó la vista al sentir nuestra presencia. Sus ojos eran negros como la noche, sin pupilas, y su piel era pálida, casi translúcida. Podía ver las venas a través de su piel, bombeando lentamente un líquido oscuro que no parecía sangre. El ser emitió un gruñido bajo, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. Estas criaturas son el resultado de las investigaciones del Dr. Alaric. Un científico que, según dicen, cruzó las fronteras de la ciencia para crear vida donde no debería haberla. El guía sonrió de manera casi imperceptible. Pero como sucede con todas las creaciones, estas también tienen su propia voluntad. Uno de mis amigos, visiblemente afectado por lo que veía, preguntó en voz baja si estas criaturas estaban vivas o si eran solo experimentos fallidos. El guía lo miró fijamente antes de responder. Están vivas, en cierto modo. Pero lo que realmente importa es que son conscientes. Saben que estamos aquí, y aunque ahora están tranquilas, no siempre lo están. Tienen una naturaleza impredecible. Un silencio tenso se apoderó de nosotros mientras absorbíamos sus palabras. Continuamos caminando por la sala, observando las demás vitrinas y jaulas. Había criaturas que parecían haber sido fusionadas con máquinas, otras con partes de otros animales, y algunas que eran simplemente incomprensibles en su diseño. Finalmente, llegamos a una vitrina al final del recorrido. Dentro de ella, flotaba una criatura que, al principio, parecía un simple feto humano, pero al acercarnos, notamos que sus rasgos eran completamente anómalos, sus manos tenían demasiados dedos, su cabeza era desproporcionadamente grande, y su boca estaba llena de dientes afilados que sobresalían incluso con la boca cerrada. Esta es la última creación del Dr. Alaric, dijo el guía, su voz ahora más solemne. Se dice que intentó crear la forma de vida perfecta, algo que trascendiera la humanidad y los animales. Pero algo salió mal. O tal vez salió exactamente como él quería. Mis amigos y yo nos quedamos mirando la criatura, sintiendo una mezcla de repulsión y fascinación. De repente, la vitrina comenzó a emitir un zumbido, y la criatura dentro de ella abrió los ojos. Todos dimos un paso atrás, sorprendidos y aterrorizados. Los ojos de la criatura eran de un color rojo intenso, y nos miraban con una inteligencia fría y calculadora. Creo que es hora de que se vayan, dijo el guía abruptamente, rompiendo el hechizo que la criatura había lanzado sobre nosotros. Han visto suficiente, no necesitábamos más indicaciones. Salimos de la sala y recorrimos el pasillo de regreso en silencio, con el sonido de nuestros pasos resonando en nuestras cabezas.
Al llegar a la puerta de salida, el guía se despidió con una inclinación de cabeza y sin decir más, cerró la puerta detrás de nosotros. Nos quedamos fuera del edificio, respirando el aire fresco de la noche, intentando procesar lo que habíamos visto. Nadie dijo una palabra mientras salíamos del zoológico, caminando por el sendero oscuro de regreso a la entrada principal. Fue solo cuando llegamos a la carretera, listos para irnos, que uno de mis amigos rompió el silencio. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, su voz temblorosa, reflejando la mezcla de incredulidad y miedo que todos sentíamos. Nadie respondió de inmediato. Era difícil poner en palabras lo que habíamos presenciado, como si hacerlo lo hiciera más real, más aterrador. Subimos a nuestros autos y nos despedimos con un simple gesto, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos mirándome, penetrando mi mente. Intenté convencerme de que solo había sido una exhibición, una especie de truco bien montado para asustar a los visitantes. Pero había algo en la forma en que la criatura nos había observado, algo en la voz del guía, que me decía que lo que habíamos visto era mucho más real de lo que queríamos admitir. Al día siguiente, intenté encontrar más información sobre el Dr. Alaric y su trabajo, pero fue como si nunca hubiera existido. Ningún registro, ningún artículo, nada. El zoológico tampoco aparecía en ninguna búsqueda, como si hubiera desaparecido tan misteriosamente como había aparecido en nuestras vidas. Con el tiempo, intenté dejarlo atrás, pero la sensación de que algo oscuro y peligroso estaba ahí afuera, acechando en las sombras, nunca me abandonó por completo. Cada vez que pasaba cerca de esa zona de la ciudad, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo me estuviera observando desde lo profundo del bosque. Nunca hablé de esa noche con mis amigos, y ellos tampoco mencionaron nada. Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso de no volver a discutir lo que habíamos visto. Pero, a veces, en la oscuridad de la noche, cuando el silencio es más profundo y la mente más vulnerable, me pregunto si realmente logramos escapar de esa exhibición oculta o si algo de ella se quedó con nosotros, esperando el momento adecuado para mostrarse nuevamente. Tal vez, algún día, cuando menos lo esperemos, descubramos que lo que vimos no fue solo una exhibición. Y cuando llegue ese momento, temo que no tendremos ninguna escapatoria. La noche de las bestias. El zoológico siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía escapar del caos de la vida cotidiana y perderme en la serenidad que proporcionaba la naturaleza. Trabajaba allí desde hacía varios años, como cuidador de animales, y conocía a cada criatura, cada rincón, como la palma de mi mano. Siempre había creído que tenía una conexión especial con los animales, que podían percibir mis intenciones y que, en cierta forma, nos entendíamos mutuamente. Nunca imaginé que esa misma conexión podría convertirse en una trampa mortal. Todo comenzó con la llegada del eclipse lunar, un evento raro que había capturado la atención de la ciudad. Los medios hablaban de ello sin parar, creando una mezcla de anticipación y superstición entre la gente. El zoológico no era una excepción. Habíamos decidido abrir nuestras puertas hasta más tarde para que los visitantes pudieran experimentar el eclipse rodeados de la majestuosidad de los animales nocturnos. Desde el inicio de la tarde, los visitantes se acercaron en gran número, ansiosos por presenciar el evento celestial. La atmósfera era festiva, con familias y parejas paseando por los caminos iluminados, los niños corriendo entre las jaulas y los adultos charlando despreocupadamente. Pero yo notaba algo diferente en el aire, un tipo de tensión que se adhería a mi piel, difícil de sacudir. Los animales también estaban inquietos. Era normal que se comportaran de manera diferente durante la noche, pero esta vez era distinto. Había una energía extraña que los envolvía, algo que no podía identificar del todo, pero que me mantenía alerta. Los grandes felinos, generalmente relajados a esta hora, se movían inquietos en sus recintos, emitiendo gruñidos bajos que resonaban en la noche. Los elefantes, por lo general tranquilos, se balanceaban de un lado a otro, golpeando sus colmillos contra las barras. Incluso los pájaros nocturnos, que solían volar en silencio, chillaban en lo alto de los árboles, como si estuvieran advirtiendo de algo. A medida que el eclipse se acercaba, la tensión se hacía más palpable. Los visitantes comenzaron a agruparse en las áreas más abiertas del zoológico,
preparando cámaras y telescopios para ver mejor el fenómeno. Yo me aseguraba de que todo estuviera en orden, recorriendo los recintos para verificar que los animales estuvieran seguros y cómodos. Y entonces, el eclipse comenzó. La luna, lentamente cubierta por la sombra de la Tierra, se volvió de un rojo profundo, un color que siempre había encontrado fascinante, pero que esa noche parecía ominoso. Todo el zoológico se sumió en una penumbra rojiza, como si estuviera atrapado en una dimensión diferente, separada del mundo que conocíamos. Los murmullos de la multitud se apagaron, dejando solo el sonido de los animales, que ahora se intensificaba con cada segundo. Fue en ese momento cuando todo cambió. Un rugido profundo, desgarrador, atravesó el aire. Vino de la jaula de los leones, y de inmediato supe que algo estaba terriblemente mal. Corrí hacia el recinto, esquivando a los visitantes que ahora miraban alrededor con expresiones de confusión y miedo. Cuando llegué, vi que todos los leones estaban de pie, mirando fijamente hacia un punto en el cielo, como si estuvieran esperando una señal. Y luego, sin previo aviso, comenzaron a atacar las barras de su jaula, embistiendo con una fuerza que nunca había visto antes. El metal comenzó a ceder bajo sus embestidas, y antes de que pudiera reaccionar, una de las barras se rompió, dejando una abertura lo suficientemente grande para que uno de los leones pudiera escapar. Retrocedí instintivamente, buscando mi radio para pedir ayuda, pero mi mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Antes de que pudiera decir una palabra, otro rugido, esta vez de los tigres, resonó a través del zoológico. Me giré justo a tiempo para ver cómo uno de los tigres, de un salto imposible, escalaba las paredes de su recinto y se lanzaba hacia el público. Los gritos comenzaron inmediatamente, una cacofonía de pánico y terror que se extendió como un incendio. Intenté gritar, dar órdenes, pero mis palabras se perdieron en el caos. Sabía que teníamos protocolos para emergencias, pero esto no era algo para lo que estuviéramos preparados. Los animales no solo estaban escapando, estaban organizados, moviéndose de manera coordinada, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Los visitantes corrían en todas direcciones, pero no había a dónde ir. Los grandes felinos ya estaban entre ellos y el daño estaba hecho. Vi como un león derribaba a un hombre, sus garras extendidas hacia su presa, mientras que otros felinos se lanzaban hacia la multitud con una velocidad mortal. Grité para que todos se alejaran, pero mis palabras fueron inútiles. Corrí hacia la estación de seguridad más cercana, donde sabía que teníamos tranq darts y radios adicionales. Mientras lo hacía, no pude evitar notar que otros animales también se estaban volviendo agresivos. Los elefantes estaban embistiendo sus recintos, las aves nocturnas volaban en picado hacia las personas, e incluso los primates, generalmente pacíficos, estaban atacando entre sí y a cualquier humano que se acercara demasiado. Al llegar a la estación, logré contactar a otros cuidadores. Pero las respuestas que recibí eran igual de aterradoras, animales atacando en todas partes, caos en cada rincón del zoológico. Nadie sabía qué hacer. Intenté coordinar a los pocos que aún respondían, pero la situación era simplemente demasiado caótica. El eclipse estaba en su punto máximo y el zoológico estaba sumido en una oscuridad roja total. Parecía que los animales estaban actuando como si estuvieran siguiendo órdenes, ¿pero de quién? ¿De qué? Me di cuenta entonces de que no solo los grandes felinos estaban organizados. A lo lejos, vi a los lobos, generalmente tímidos y reservados, formando un círculo alrededor de un grupo de visitantes, mientras que los osos atacaban cualquier cosa en su camino, moviéndose con una precisión que no podía ser natural. El sonido del vidrio rompiéndose me sacó de mis pensamientos. Volví la cabeza justo a tiempo para ver cómo un gorila gigantesco rompía la ventana de su recinto y se lanzaba hacia la multitud. Había una furia en sus ojos que nunca antes había visto, una furia que no era solo rabia animal, sino algo más, algo dirigido. A pesar del miedo, sabía que tenía que hacer algo. Con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor, cargué un tranquilizante en mi pistola y salí corriendo hacia el caos. Sabía que un solo dardo no sería suficiente, pero era mejor que nada. Al llegar a la plaza central, vi a un grupo de visitantes atrapados entre dos rinocerontes que estaban embistiendo sin parar. Levanté la pistola y disparé uno de los dardos, que alcanzó a uno de los rinocerontes en el costado. Pero en lugar de caer, la bestia se giró hacia mí, sus ojos llenos de una inteligencia antinatural, y comenzó a correr en mi dirección.
Corrí por mi vida, esquivando obstáculos, saltando sobre las vallas y rogando que el tranquilizante surtiera efecto. Pero el rinoceronte no disminuyó la velocidad. Sentía su aliento caliente en mi espalda, el suelo temblando bajo sus pisadas. En el último momento, giré hacia uno de los recintos de los elefantes y rodé debajo de una barrera, justo a tiempo para evitar ser aplastado. El rinoceronte embistió la barrera, pero no pudo seguirme. Al menos, por ahora. Me levanté, jadeando, y miré a mi alrededor. El zoológico era un campo de batalla, con cuerpos en el suelo y animales corriendo por todas partes. Los gritos de los visitantes eran menos frecuentes ahora, reemplazados por los rugidos y gruñidos de los animales. Tenía que encontrar una manera de detener esto. Sabía que el eclipse pronto terminaría, y tal vez, solo tal vez, los animales volverían a la normalidad. Pero ¿cuántas vidas más se perderían antes de que eso sucediera? Me dirigí hacia el centro de control del zoológico, donde sabía que podría acceder a las cámaras de seguridad y tal vez encontrar alguna manera de contener a los animales. Mientras corría, esquivando los escombros y los cuerpos, sentí una extraña sensación de que estaba siendo observado. Miré hacia arriba, hacia la luna eclipsada, y por un momento, creí ver algo en ella, algo que no debería estar allí. Finalmente llegué al centro de control y me encerré adentro, asegurando la puerta tras de mí. Encendí las pantallas y lo que vi me heló la sangre. Los animales no solo estaban atacando al azar, se estaban moviendo en patrones, como si estuvieran coordinados. Y en el centro de todo, en la plaza principal del zoológico, vi algo que no tenía explicación. Había una figura, alta, envuelta en sombras, de pie en el medio del caos. Los animales parecían reunirse a su alrededor, como si estuvieran esperando instrucciones. Intenté acercar la cámara para ver mejor, pero la figura parecía desvanecerse en la oscuridad, como si no quisiera ser vista. Sentí una oleada de terror. Esto no era normal, no era natural. Algo estaba controlando a los animales, y no tenía nada que ver con el eclipse. Debía hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo podía detener algo que ni siquiera podía entender? Mientras intentaba pensar en un plan, el suelo tembló de nuevo y escuché un golpe en la puerta. Me giré justo a tiempo para ver cómo la puerta del centro de control se abollaba bajo la fuerza de un ataque. Sabía que no tenía mucho tiempo, decidí arriesgarme. Activé el sistema de rociadores del zoológico, sabiendo que si bien no era mucho, tal vez podría distraer a los animales. Luego, tomé el último tranquilizante que tenía y me preparé para enfrentar lo que fuera que estaba afuera. El golpe en la puerta se intensificó, y antes de que pudiera hacer algo, la puerta se derrumbó y una figura se abalanzó hacia mí. Disparé el tranquilizante y para mi sorpresa, la figura cayó al suelo. Me acerqué con cautela y mi corazón se detuvo cuando vi que no era un animal. Era un hombre cubierto de sangre, con los ojos vidriosos y sin vida. Pero lo que más me horrorizó fue la expresión en su rostro, una mezcla de éxtasis y terror. Retrocedí, sin saber qué hacer, y luego lo vi. La figura en la plaza principal se estaba moviendo hacia mí. No caminaba, sino que flotaba, deslizándose por el aire, como una sombra viva. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra eso. Corrí, sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme, escapar de lo que fuera que estaba detrás de todo esto. Pero el zoológico se había convertido en una trampa mortal, con animales enloquecidos y sombras acechando en cada esquina. Finalmente, llegué a la salida, o al menos eso pensaba. Pero cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada, como si algo la hubiera bloqueado desde el otro lado. Me giré, y lo vi de nuevo. La figura, acercándose lentamente, sin prisa, como si supiera que no había escapatoria. El eclipse estaba terminando. La luna comenzaba a recuperar su brillo, y con ella, la oscuridad retrocedía. Pero sabía que no sería suficiente. Algo había sido desatado, algo que no se detendría solo porque el eclipse había terminado. Con un último esfuerzo, intenté forzar la puerta, pero mis manos temblaban demasiado. Sentí que la figura estaba cerca, tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi cuello. Cerré los ojos, esperando lo inevitable, y entonces, todo se detuvo. Abrí los ojos lentamente y vi que estaba afuera. La puerta estaba abierta y el zoológico estaba en silencio. No había gritos, no había rugidos, solo el sonido del viento moviendo las hojas.
Miré hacia atrás, hacia el zoológico, y vi que los animales estaban tranquilos, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era así. Sabía que algo había cambiado, algo que nunca podría olvidar. Caminé lentamente hacia mi auto, sin mirar atrás. Sabía que no volvería a ese lugar, que nunca hablaría de lo que había visto. Pero mientras me alejaba, sentí que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba allí, esperando, acechando. La noche de las bestias había terminado, pero el miedo, el verdadero miedo, apenas comenzaba. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.